Comenzamos la masterclass de hoy que va a tratar sobre el constructor de físicas. Y bueno, pues lo que tenemos son estas masterclass están impartidas por profesorado del máster universitario en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Consol Multiphysics y está organizado por la gentileza de Allen Software Científico, que tenemos aquí, pues el organizador es Juan José Salgado en lugar de Antonio Molina, como aparece aquí, que es de la empresa distribuidora del software, ¿no? Yo soy Emilio Reina, de la Universidad de Málaga, soy el director académico del máster y una de las asignaturas que vemos en este máster es el constructor de física, que es una herramienta de Consol Multiphysics, pues que es muy útil. Y tenemos también el placer de tener con nosotros al profesor de la asignatura, que es Joel Hernández Wong, que está allí en México, que es por la mañana, del Instituto Politécnico Nacional. Pues buenos días, Joel. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Sí. Y bueno, pues bueno, aquí tengo horario, creo que horario de México, pero bueno, sí, es igual aquí, pues sería de 5 a 5 y media. Le explicaré pues una breve introducción al constructor de físicas en Consol Multiphysics, en qué consiste, para qué se utiliza y bueno, y dónde está. Y también veremos pues la posibilidad de formación en profundidad sobre el constructor de físicas que tenemos en el máster universitario online en simulación numérica en ciencia y ingeniería con Consol Multiphysics, del cual ya estamos en la tercera edición. Empezó en octubre y bueno, pues ahora estamos justo en la semana antes del periodo de vacacional de Navidad y después ya pues llegará hasta junio del año que viene. Una vez, después de esta primera parte introductoria, pues iremos a la masterclass propiamente dicha que nos brindará el profesor Joel Hernández Wong, donde pues paso a paso nos mostrará un ejemplo de construcción de una interfaz física básica utilizando el constructor de física. Y pues en eso será aproximadamente también una media hora y después pues, habrá un pequeño turno de preguntas y respuestas. En cualquier momento de la presentación, tanto de mi parte como de la de Joel, pues pueden levantar la mano o escribirnos directamente en el chat en las preguntas o comentarios que nos quieran hacer e intentaremos responderles. ¿Vale? Muy bien, pues antes de hacer la introducción al constructor de físicas, voy a hacer una muy breve introducción al software que vamos a utilizar, ¿eh? Porque pues, siempre hay personas que no lo conocen y que asisten a estas masterclass y a estos seminarios. Consol Multiphysics es un software de simulación numérica que se utiliza ampliamente en ciencia e ingeniería, con el cual podemos realizar simulaciones en áreas muy diversas, que están agrupadas, digamos, en 4 grandes áreas. Son simulaciones de tipo mecánica, es decir, de análisis estructural, de fluidos. Aquí en estos fluidos también incluiríamos las simulaciones de transferencia de calor dentro del fluido, porque siempre están, digamos, relacionadas una con la otra. También tenemos la posibilidad de hacer simulaciones electromagnéticas y simulaciones de tipo químico, de ingeniería química en diferentes campos, ya sea en electroquímica, ingeniería de reacciones, etcétera, corrosión, etcétera. Bien, pero el nombre de Consol Multiphysics, de este software, es porque independientemente de que podamos hacer simulaciones dentro de estas 4 grandes áreas, no, está especialmente adaptado para hacer simulaciones multifísicas. Entonces, en estas simulaciones multifísicas, pues tenemos la posibilidad de acoplar esos diferentes fenómenos para hacer simulaciones más realistas, donde tenemos en cuenta más efectos. En estas simulaciones multifísicas podemos combinar 2 o más fenómenos físicos que se influyen mutuamente y no tenemos ningún tipo de limitación en cuanto a la naturaleza de esos acoplamientos ni del número de acoplamientos que podemos realizar. Independientemente de que sea especialmente adaptado para simulaciones multifísicas,
Otra ventaja que posee cuando trabajamos con una sola física, con una física única, es que trabajamos con el mismo entorno independientemente de cuál sea el modelado que realicemos. Utilizamos el mismo entorno, el mismo flujo de trabajo y todos los métodos son iguales o muy similares sin tener que abrir otro software, independientemente de que sea mecánico, de fluidos, de química o de electromagnetismo. Bien, aquí pues tenemos, digamos, más visualmente esto que les estaba comentando. En Consol Multiphysics podemos combinar fenómenos eléctricos, de fluidos, de calor, de mecánica estructural, de tipo químico, de acústica. Podemos también incluir nuestras propias ecuaciones para acoplarlas con cualquiera de las ecuaciones que ya pues vienen pues, de los fenómenos clásicos, de fluido o de calor, por ejemplo. O sea que podemos añadir nuestras propias ecuaciones para resolverlas en combinación con las otras. Podemos hacer cálculo de optimización y también podemos conectar Consol Multiphysics con otro software externo. Bien, y en lo que produce Consol Multiphysics, pues haciendo todas estas combinaciones, pues nos producen los modelos de simulación, donde tenemos los resultados numéricos y podemos ver y extraer las conclusiones o gráficas o datos de esas simulaciones. También podemos crear aplicaciones a partir de esos modelos. Significa que, pues, que tenemos en un paquete cerrado y con una interfaz gráfica de usuario la simulación de forma que la puedan utilizar otras personas que no tienen por qué saber cómo se usa Consol Multiphysics ni tienen que saber nada de simulación. O sea, digamos que democratiza la simulación de forma que la hace accesible a un público mucho más amplio con estas aplicaciones, ¿no? Muy bien. Aquí vemos, pues, para ver la variedad de problemas en los que se puede hacer simulaciones con Consol Multiphysics, pues tenemos un muestrario de simulaciones realizadas, por ejemplo, de mecánica estructural, de fluidos. Aquí tenemos el flujo dentro de un propulsor. También tenemos un transformador de electromagnetismo, un filtro de motor diésel, que sería ingeniería química, de radiofrecuencias, una antena, helicoidal, etc. ¿Vale? De acústica también. Y esta es la estructura del software. Tiene una estructura modular. Es decir, hay una plataforma principal, y a esa que es donde vienen todas las herramientas para crear las simulaciones. Y después a esta plataforma principal se le pueden ir añadiendo módulos, dependiendo ya de las necesidades de cada usuario. Y como pueden ver, hay módulos de electromagnetismo, módulos de mecánica estructural y acústica, módulos de ingeniería química y módulos de flujo de fluidos y transferencia de calor. Estos módulos lo que hacen es añadirnos pues, ecuaciones nuevas, más especializadas, con las que podemos realizar las simulaciones. ¿Vale? De todas formas, la plataforma principal ya viene con un conjunto de ecuaciones dentro de estos 4 campos. Hay otros módulos que aparecen aquí a la derecha, multipropósito, por ejemplo, el módulo de optimización, que añade algoritmos de optimización, que son multipropósito porque sirven para utilizarlos con cualquier tipo de simulación que realicemos. Y hay otros módulos que nos permiten conectar Consol Multiphysics con otro software. Muchos de ellos son de tipo CAD, de forma que podemos tener la geometría creada en ese software CAD, pero por ejemplo hay otros que, este que queda aquí, por ejemplo, para MATLAB y Simulink, que nos permite meter las simulaciones dentro de una programación en MATLAB o en Simulink. ¿Vale? Muy bien. Nosotros lo que vamos a ver hoy en la masterclass es el constructor de físicas, que es una de las herramientas que vienen incluidas en la plataforma principal del producto, en la plataforma principal que se llama Consol Multiphysics propiamente. Entonces, el constructor de físicas no hace falta añadir ningún módulo adicional, independientemente de cuál sean los módulos que tengamos añadidos, siempre podremos utilizar el constructor de físicas. ¿Vale? Bien, ¿y en qué consiste esto del constructor de físicas? Bueno, los que hayáis utilizado Consol anteriormente conocéis las interfaces físicas, y si no también vamos a hacer una breve revisión. Los modelos de simulación en Consol Multiphysics se construyen en el Model Builder, en el constructor del modelo. Dentro del Model Builder,
como pueden ver, aquí tenemos una estructura en forma de árbol. ¿Ve? Por ejemplo, aquí aparece una componente 1, la geometría de esa componente, los materiales, y hay un nodo principal dentro de esa componente que son los nodos de física. Por ejemplo, en este caso tenemos una interfaz física de campos magnéticos. Entonces, esta interfaz física de campos magnéticos pues almacena pues, la ley de Ampère-Maxwell para resolver los campos magnéticos en función de las corrientes que tengamos en el sistema y no incluye esas ecuaciones y también las condiciones de contorno para esas ecuaciones. ¿Vale? Entonces, esa interfaz física, digamos, es el conjunto unitario que almacena una serie de ecuaciones que podemos aplicar en los dominios y ecuaciones que podemos aplicar en los contornos y, bueno, y más cosas, ¿no? O en aristas o en puntos, digamos que sobre una física concreta, sobre una ecuación o una o dos ecuaciones concretas dentro de un área determinada. En este caso, esta interfaz física de campo magnético pues nos sirve para calcular campos magnéticos utilizando la ley de Ampère-Maxwell. ¿Vale? Bien, pero hay muchísimas interfaces físicas, ¿vale? Muchísimas interfaces físicas que vienen tanto con la plataforma principal y que además ese número de interfaces físicas va aumentando conforme vamos añadiendo más módulos dependiendo de las necesidades que tengamos. Por ejemplo, aquí cuando le damos a añadir físicas, lo que podemos hacer es ir añadiendo estas interfaces físicas a nuestro árbol, de forma que podemos ir añadiendo cada vez más ecuaciones y acoplándolas entre ellas. Por eso es un producto multifísico, ¿vale? Porque podemos añadir diferentes ecuaciones y acoplarlas de forma muy sencilla en el árbol. ¿Vale? Entonces, todas estas interfaces físicas, como pueden ver, aquí vienen clasificadas por áreas, ¿no? Por ejemplo, de acústica, aquí tengo desplegadas las interfaces físicas de ACDC, digamos, de electromagnetismo, donde tengo, por ejemplo, calentamiento electromagnético, campos electromagnéticos generales, campos magnéticos en ausencia de corriente, por ejemplo, campos magnéticos cuando solamente tenemos imanes, ¿vale? Campos eléctricos con corrientes, trazado de partículas, etc. Y dentro de cada una de estas, pues hay una multitud también de interfaces físicas que podemos utilizar. ¿Vale? Ya les comento que el número de interfaces físicas que tengamos disponibles en nuestra instalación dependerá de los módulos que tengamos. ¿Vale? Pero, aparte de eso, también tenemos el constructor de físicas. Que hay muchas personas que utilizan Console que nunca lo han usado y muchas de ellas ni siquiera saben que lo tienen disponible. ¿Vale? En inglés es el Physics Builder, ¿vale? Que este constructor de física lo que nos permite es construir nuestras propias interfaces físicas con nuestras ecuaciones, nuestras condiciones de contornos y usarlas dentro de un modelo de la misma forma que utilizamos las interfaces físicas que nos da Console. De forma que podemos tener nuestra propia librería de interfaces físicas que hemos creado nosotros. Bien, pues la herramienta que sirve para generar esas interfaces físicas personalizadas es el constructor de físicas o Physics Builder. ¿Vale? Es también un entorno interactivo, ¿vale? Es decir, que no necesitamos meter código de programación, sino que lo hacemos de una forma parecida a cómo se construyen los modelos de simulación, mediante una estructura en forma de nodos, mediante un árbol, es donde vamos construyendo esa interfaz física. Después lo veremos perfectamente en la masterclass, ¿vale? Y con esta herramienta podemos construirlas. No solamente podemos construirla, sino que también podemos, una vez que la tenemos construida y testeada, esa interfaz física personalizada que estamos creando para nosotros o para nuestros colegas, la podemos meter en el entorno de nuestra instalación de Console Multiphysics, de forma que esa interfaz física ya la podemos usar igual, en pie de igualdad que las otras que teníamos antes y que provienen de Console. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea que una vez que la implementamos, ya nos aparecen disponibles para incluirlas en un modelado, dentro del Model Builder, ¿vale? Como dentro de aquí, del constructor de modelo. Muy bien. De hecho, el propio personal de Console, el que trabaja en las áreas de crear las interfaces físicas de aplicación, pues ellos mismos utilizan su constructor de físicas para crear estas físicas nuevas, ¿vale? Que después nos ponen disponibles en sus módulos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los módulos de ACDC, de radiofrecuencia, y muchos de ellos
incorporan interfaces físicas que han sido creadas mediante el constructor de físicas. ¿Vale? Es decir, que estamos utilizando la misma herramienta que podrían utilizar el propio personal de console a la hora de construir sus módulos. ¿Vale? Claro, evidentemente, si son físicas que ya aparecen en módulos y las queremos utilizar, es mucho mejor tenerlas del módulo. ¿Por qué? Pues porque vienen mucho más completas, con muchas más definiciones que las que nosotros vamos a crear, y además vienen perfectamente testeadas y comprobadas. ¿Vale? Pero tenemos el constructor de física para poder crear nuestras propias interfaces. ¿Vale? Muy bien, aquí tienen una visión de cuál es del árbol del Physics Builder. Como pueden ver, es también una estructura en forma de nodo donde vamos creando esta física, y una vez creada y testeada, la podemos llevar a nuestro árbol del modelo, como le he comentado. Por ejemplo, aquí tenemos una interfaz física que se llama Magnetic Field Formulation, formulación de campos magnéticos, ¿vale? Pues que utiliza otra ecuación para calcular campos magnéticos. Aquí está creada y aquí se ve cómo se vería implementada dentro del modelo de, o sea, exactamente igual que cualquier otra de las interfaces físicas. El resultado de esta creación de interfaz física. Muy bien, ¿cómo se accede a esta herramienta? Bueno, pues os voy a mostrar. Tenemos, aquí me está avisando que ya, ayer, creo que hoy ya empieza a estar disponible la versión 6.0 que acaba de salir. Y bueno, estuve viendo unas novedades y la verdad es que hay cosas muy interesantes en la nueva versión. Bueno, pues esta es la ventana inicial de Console Multiphysics. Aquí no tenemos ningún sitio donde donde acceder a constructor de físicas. ¿Cómo se accede a esta herramienta? Bueno, pues esto hay que habilitarlo, porque es una herramienta avanzada. ¿De acuerdo? Esto se hace en la parte de preferencias, que bueno, cambia un poco si es la versión de Windows o Mac, pero bueno, simplemente hay que entrar a la parte de preferencias. Y si nos vamos ahí, veremos que hay una opción que es Physics Builder. Entonces, le damos aquí a habilitar el Physics Builder. Y le damos a habilitar. ¿Vale? A ver, creo que ya está habilitado, pero tengo que reiniciarlo. Exactamente. ¿Vale? Lo voy a reiniciar. ¿Vale? Bueno, mientras lo reinicio. A ver, se está reiniciando. No, no he dado ahora. Vale. Mientras lo reinicio, voy a continuar con esto y lo vemos. Bien, esta es la breve introducción a qué es el constructor de física que quería ver. Voy a pasar a describir un poco el máster universitario online en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Console Multiphysics, que en esta tercera edición va de octubre de este año a junio del año que viene. Y vamos a ver concretamente qué es lo que hay de formación en el constructor de física dentro del máster. Bueno, el máster, la estructura que tiene es esta que ven aquí. Está distribuido en 3 bloques. De octubre, noviembre y diciembre estamos con las asignaturas básicas, que estamos ya terminando. Aquí vemos pues todos los fundamentos matemáticos, el flujo de trabajo para creación de las simulaciones, etcétera. Así, todo lo básico que necesitamos para crear las simulaciones. Después, de enero a marzo, veremos las asignaturas de aplicación, donde ya nos metemos dentro de los módulos específicos principales de Console Multiphysics y ya vamos a las áreas, digamos, avanzadas. Por ejemplo, transferencia de calor, flujo de fluidos, dispositivos electromagnéticos, mecánica estructural, acústica, todo eso con los módulos principales, que son los módulos específicos. Y después ya, abril y mayo, tenemos las asignaturas avanzadas. Estas son las asignaturas básicas, como pueden ver, corresponden con lo que les he mencionado, digamos, el flujo de trabajo completo en Console Multiphysics, la asignatura de aplicación de enero a marzo son estas de aquí, y las asignaturas avanzadas en abril y mayo, una de ellas es una asignatura que se llama Constructor de Física, cuyo profesor es Joel Hernández Wong, que está con nosotros hoy.
En esta asignatura, pues lo que se ve es todo esto que ven aquí, una introducción general al concepto de físicas, cómo se diseña la interfaz de usuario de esa interfaz física, cómo introducir nombres y expresiones para las variables que tengamos que definir, manejar sistemas de coordenadas, selecciones, el administrador de constructor de físicas, las diferentes herramientas que hay dentro de constructor de física y todo esto con varios ejemplos de construcción y uso, porque no solamente hace el profesor, sino que hacen los alumnos con la ayuda del profesor. Además de las asignaturas, el máster tiene un trabajo fin de máster, como cualquier estudio de posgrado, hay que realizar un trabajo que hace el alumno, que ahí, en el cual tenemos tres modalidades. Un trabajo de fin de máster docente, donde el alumno selecciona el tema de las propuestas que hace el profesorado de la asignatura. Un trabajo fin de máster que hemos llamado de alumno, donde el alumno hace su propia propuesta y hay algún profesor que le tutoriza ese trabajo. Y hay otra modalidad que es el trabajo fin de máster externo, donde el alumno escoge de las propuestas de nuestras entidades externas colaboradoras, que son empresas tecnológicas o centros de investigación que utilizan Console Multiphysics en su tarea habitual. ¿Vale? Bueno, ya los periodos de matriculación han terminado, pero bueno, para que vean, para la próxima edición, pues a finales de septiembre se terminó el periodo oficial de prescripción y matriculación y después hay un periodo extra fuera de plazo hasta finales de noviembre, donde todavía podemos admitir alumnos nuevos porque todas las clases quedan grabadas y se pueden poner todavía al día. ¿Vale? O sea que también estos plazos serían parecidos a los que tengamos para la cuarta edición el año que viene. Y nada más, si necesitan más, si en caso de que tengan dudas sobre esto que hemos visto hoy, o sobre el máster, o sobre el constructor de física, pues nos pueden escribir o ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, esto es el contenido general, muy resumido del máster. Y pues con esto voy a terminar mi presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emilio, por la introducción. Ahorita vamos a empezar la masterclass del constructor de físicas. Voy a intentar ser muy breve con el tiempo que tenemos, que todavía son 30 minutos. Es bastante complicado hacer un módulo en tan poco tiempo. Vamos a obviar ciertas cosas y que se ven a profundidad en las clases, pero quiero que se queden con la idea general. Entonces, retomando la idea que Emilio dio de que el constructor de física es un entorno de programación gráfico en la cual usuarios expertos pueden diseñar interfaces físicas personalizadas. Aquí lo que hay que resaltar es que no se necesita codificación. Como bien lo mostró Emilio en las anteriores diapositivas, el entorno de programación del constructor de físicas es totalmente gráfico y es muy parecido a lo que uno se encuentra en el Model Builder, teniendo un árbol de operaciones en donde se van poniendo todo lo que uno desea y va apareciendo, son configuraciones. Ahora, pues como dice Emilio, en Console Multiphysics, para crear sus módulos especializados, se utiliza el Physics Builder, ¿no? Precisamente para eso se diseñó y pues lo ofrece a la comunidad. Pero bueno, vamos a ver el constructor con un ejemplo muy sencillo. Vamos a obviar muchas cosas. Imagínense que nosotros queremos realizar la simulación de la conducción del calor, del comportamiento del flujo de calor dentro de un bloque sólido de cobre, ¿no? De 1 por 1 por 1, o sea, tenemos un metro cúbico total y tenemos un flujo de calor una densidad de flujo de calor en la cara izquierda de 1000 watts por metro cuadrado y en la cara derecha tenemos una temperatura constante, ¿no? Esto se puede lograr a lo mejor en un baño térmico o hay algo que mantiene la temperatura de la cara derecha constante, ¿no? Y tenemos que en las demás caras el flujo de calor va a ser igual con cero y bueno, vamos a partir de una condición inicial, ¿no?
de temperatura. Imagínense que queremos hacer esto, pero no tenemos el módulo o disponible en COMSOL, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es construirlo, pero para ello, antes de entrar de lleno a lo que es el software, necesitamos un poquito de teoría, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es conocer la ecuación del calor, ¿no? La cual describe la distribución del flujo de calor en un cuerpo a lo largo del tiempo, ¿no? Esta ecuación, pues, denota que eh, la parcial de la temperatura con respecto del tiempo, o que es el cambio de la temperatura con respecto del tiempo, más la divergencia del flujo de calor, es igual a una fuente, ¿no? Como lo vemos en la primera ecuación, ¿no? Ahí Rho Rho es la densidad, C es el calor específico a presión constante, o su producto es se le conoce como la capacidad calorífica volumétrica, ¿no? Y Q es el vector flujo de calor, ¿no? El cual está descrito por la ley de Fourier, como podemos ver ahí que Q es igual a menos la conductividad térmica por el gradiente de la temperatura. Aquí, bueno, ya le dije K es la conductividad térmica. Si nosotros tomamos este vector de densidad de flujo y lo sustituimos en la primera ecuación, pues resulta que nos da la siguiente ecuación que podemos ver aquí, ¿no? Nos dice que la parcial más la divergencia del gradiente de la temperatura es igual a un término de fuente. Aquí vamos a considerar, podemos considerar o no que la conductividad es constante. Esto es verdad para, pues, incrementos de temperatura pequeños. Se puede considerar que la conductividad es una constante, ¿no? Ya si hay aumentos de temperatura más grandes, pues la conductividad ya no puede ser tomada como constante y se vuelve un tensor simétrico de segundo orden. Por eso lo describí así, ya que podríamos sacar la conductividad y entonces la divergencia de este gradiente de temperatura se vuelve laplaciano de la temperatura. Pero lo vamos a utilizar así para poderlo introducir en el software, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, no vamos a tener lo que es la parcial transitoria o dependiente del tiempo. Entonces, lo que es la parcial de la temperatura con respecto del tiempo va a ser igual con cero y solamente nos va a quedar la parte de la divergencia y del término de fuente, ¿no? Como lo podemos ver en las últimas ecuaciones. En nuestro caso, la fuente es igual con cero y entonces nos queda en el primer caso es una ecuación de tipo Poisson y en el segundo pues es de tipo Laplace, ¿no? Entonces, que es una ecuación pues relativamente sencilla, ¿no? Ya que tenemos nosotros bien definido nuestra ecuación, ahora lo que necesitamos es pasar esta ecuación a la formulación débil. Si bien COMSOL Multiphysics con el Physics Builder permite o tiene varias opciones para poder introducir ecuaciones, la mejor manera o la que se recomienda y la que lo utilizamos nosotros en el curso es a través de la formulación débil. Entonces, vamos a pasar nuestra ecuación que tenemos aquí de la divergencia del vector flujo de calor que es igual a una fuente a la forma débil. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos multiplicando ambos miembros por una función de forma BT y posteriormente integramos, ¿no? Ambas partes. Ahora, aplicando el teorema de la divergencia, eliminando la condición de frontera natural que sale al aplicar el teorema de la divergencia y despejando, obtenemos la ecuación en que es la integral del dominio del flujo de calor punto el gradiente de la función de forma más término de fuente por la función de forma diferencial de volumen. Esta es nuestra formulación débil de la ecuación que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces lo pasamos en forma de la sintaxis de COMSOL. COMSOL utiliza la función test para la función de forma y entonces nos queda como la última ecuación, ¿no? En este caso, pues Q
pues es cero, y entonces este término de aquí, pues es cero, ¿no? Nada más nos vamos a quedar con Q.test test por el gradiente de t, ¿no? Vamos a sustituirlo. Y bueno, ya tenemos nuestra ecuación, ahora necesitamos nuestras condiciones a la frontera para poder especificar bien nuestro problema, que también tienen que ser pasados a la formulación débil. Eh, Les dije que por aplicando el teorema de la divergencia obtenemos de, una condición de frontera natural, la cual es el aislamiento térmico, ¿no? Es una condición de Neumann, y bueno, pues nos dice que Q por la función de forma BT, punto el vector normal por el diferencial de superficie, es igual con cero. ¿Qué quiere decir? Que no hay intercambio de energía ahí en la frontera, ¿no? Que está aislado completamente, ¿no? Pero también tenemos la condición, otra condición de frontera, que es que ese flujo de calor tenga un valor. Entonces, pues es la misma forma de la discretización, ¿no? Al igual también tenemos la condición de frontera de Dirichlet, que sería que la temperatura tiene un valor fijo, y bueno, en combinación de las condiciones de frontera de Neumann con la de Dirichlet, podemos generar condiciones de frontera de tercer orden, que serían de Robin, en el cual pues, es la suma de una condición de Neumann y una condición de Dirichlet, ¿no? Y bueno, tenemos nuestra condición inicial. En resumen, bueno, tenemos ya nuestra ecuación, tenemos que sería la divergencia del vector Q es igual a Q mayúscula. En forma débil, aquí la tenemos también que la condición natural, en donde esta densidad de flujo de calor es igual con cero, aislamiento térmico. Tenemos también la condición de Neumann, en la cual la densidad de flujo de calor tiene un valor, que también que se discretiza así. Cabe mencionar que no necesariamente tiene que ser una constante Qin, puede ser una función, una constante, puede tener eh, varios valores, ¿no? Y bueno, tenemos la condición de frontera de Dirichlet y la condición inicial. Entonces, vámonos al constructor. Voy a pasar al constructor. Como les mencionó Emilio, para poder ver el constructor es necesario activarlo. Aquí, como les mencionó Emilio, pues bueno, hay que habilitarlo a través de irnos al menú de preferencias y habilitarlo, ¿no? Aquí viene la parte de Physics Builder y se habilita Enable Physics Builder, ¿no? Es indispensable cerrar la aplicación y volverla a abrir para que ya nos dé el Physics Builder, ¿no? Entonces, vamos a crear un nuevo Physics Builder. Y bueno, ya nos da la ventana en el cual tenemos el Physics Builder, lo que sería todas las operaciones, el árbol de operaciones que vamos a tener. Tenemos la configuración de cada una de esas operaciones. Tenemos el Physics Builder Manager, en el cual nos va a permitir hacer control de versiones, poder subir nuestros desarrollos del constructor para que los podamos ver en el Model Builder. Y también tenemos una pequeña ventana de gráficos en la cual nosotros podemos probar nuestros módulos, ¿no? Podemos hacer unas pruebas para ir testeando e ir viendo si estamos programándolo de forma adecuada, ¿no? Entonces vamos a introducir nuestra ecuación. Lo que vamos a hacer es adicionar una interfaz física. Una vez que se da la interfaz física, lo que hay que hacer es configurar esta interfaz física. ¿Cómo? Pues bueno, primero le vamos a poner un nombre, que sería Heat Transfer Master Class, le vamos a poner. Con el botón del rename lo vamos a cambiar, y aquí ya cambia el botón. Le vamos a poner un identificador, un tag, todo en console tiene un tag. Y bueno, si tenemos
Si nosotros somos muy, podemos hacer nuestros propios iconos o conocemos a alguien que nos pueda ayudar, podemos hacer los iconitos, podemos cargar una imagen eh, con ciertas características para que nuestro módulo tenga un identificador gráfico, ¿no? Otra cosa que podemos hacer aquí sería el identificador de la física. ¿Cómo le vamos a poner en la descripción? O igual cargar esta, ¿dónde lo vamos a colocar, perdón? ¿Dónde vamos nosotros a decir cuál es, en qué parte lo vamos a colocar? Vamos a hacer el de heat transfer, lo vamos a hacer el padre, o sea, quiere decir que vamos a adicionar nuestro módulo en el módulo de heat transfer, ¿no? Entonces, aquí cambió y si dicen parent area, dice heat transfer. Quiere decir que ya lo vamos a insertar ahí, ¿no? En lo siguiente, bueno, vamos a ver lo que son las restricciones espaciales. Aquí bueno, nuestras simulaciones van a ser 1D, 2D, 2D axisimétrico, 3D, entonces 0D. Entonces, aquí podemos nosotros restringir la parte espacial. A lo mejor solamente queremos hacer que sea en 2D y en 2D axisimétrico, y lo que podemos hacer, pues, es eliminar, ¿no? Eh, pues esa dimensión, ¿no? Aquí eliminé 3D, pero bueno, no, le vamos a poner 3D, 0D no lo vamos a poner, vamos a dejar por default aquí todo lo demás. Al igual, podemos definir los tipos de estudios, si son estacionarios, dependientes del tiempo. Hay muchos tipos de estudio que ofrece Comson Multiphysics, aquí los podemos ver, pero los dos principales son en estado estacionario y dependiente del tiempo o transitorio. En nuestro caso vamos a hacer en el estado estacionario, ya que la parcial de t con respecto del tiempo es igual con 0. Entonces vamos a eliminar el time dependent y vamos a dejar por default lo demás, ¿no? Ya ahorita no lo vamos a cambiar. Una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es definir una variable para este módulo. Lo vamos a definir a través de la variable y vamos a poner Dependent Variable Declaration, ¿no? En Dependent Variable Declaration lo que nos va a preguntar es qué variable queremos hacer. Entonces vamos a irnos a Select Quantity y vamos a buscar la temperatura. Aquí está la temperatura y ya está. Aquí ya nos pone el nombre de la variable, la temperatura. Podemos poner en látex la simbología, todo en console, la representación de ecuaciones lo hace en látex y nos dice que es un escalar, ¿no? La temperatura es un escalar. Y ya tenemos nuestra definición de variable dependiente. Si expandimos el árbol o la operación, podemos ver que ya nos da un valor inicial. Ese valor inicial es el que va a tener nuestro módulo, bueno, esa variable siempre que pongamos, carguemos nuestro módulo, ¿no? En este caso vamos a poner 293.15 Kelvin, ¿no? Entonces, ya una vez que definimos eso, ya tenemos nuestro módulo multifísico, tenemos nuestra variable dependiente, tenemos nuestro valor inicial. Ahora vamos a definir las condiciones a la frontera, vamos a definir las características del dominio. Entonces, para eso vamos a entrar aquí y vamos a irnos a Features y vamos a poner Domain Feature. Aquí está el Domain Feature y vamos a llamarlo Heat Transfer Model Master. ¿Sí? Vamos a hacer el identificador del tag. Vamos a cambiar el nombre presionando el rename button. Cambia ya el nombre de nuestro domain feature y vamos a dejarlo tal cual está. Nada más lo único que vamos a cambiar aquí es que le vamos a poner que la adicione como una característica por default. ¿Sí? Y ya. Entonces ya tenemos esto. Ahora digamos, ya creamos el contenedor de la física y tenemos también que cargar una variable dependiente, ¿no? Para este contenedor. Entonces, volvemos a poner Dependent Variable Declarations, Dependent Variable Definition, perdón. La definimos y pues lo mismo, ¿no? Vamos a buscar
Vamos a user quantity, from building quantities, y lo que vamos a hacer es buscar la temperatura, ¿no? Aquí está. En esta sección, pues ya nos permite también ver la función de forma, que es la granjiana, y pues vamos a dejar todo como está, ¿no? Por default. Bueno, ya tenemos en el módulo, ya tenemos el contenedor, tenemos la definición de la temperatura. Ahora, se puede, ahora sí que para hacer buenas prácticas de la programación, lo que vamos a hacer es primero capturar las propiedades físicas, obtener esos valores de las propiedades físicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí lo voy a hacer un poco más sofisticado, que es con Material Properties. Vamos a obtener una entrada de una definición para lo que es la conductividad térmica, y vámonos aquí, vamos a cambiar vamos a ponerle K minúscula. Vamos a definir la conductividad térmica. Le ponemos el nombre, que sería la K, la descripción, que sería la conductividad térmica, el símbolo en látex, y aquí vamos a definir qué propiedades. Entonces vamos a llamar a la thermal conductivity. Es una propiedad de transporte, y vamos a definir la dimensión. Como les comenté, para valores pequeños de la temperatura, K es constante en todas las direcciones espaciales. Si ya hay cambios grandes o hay gradientes grandes de temperatura, pues esto ya no es tan cierto. En el material en donde la conductividad térmica es igual en todas las dimensiones, se le denomina isotrópico. Pero en este caso habíamos dicho que no lo íbamos a hacer porque no definimos el Laplaciano, nos dijimos que es la divergencia de menos K por el gradiente de T, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo como una matriz, que es un tensor de segundo orden, en donde si se fijan tenemos nada más en la diagonal pues un definido los valores de 1, en todo lo demás es 0. Y pues bueno, vamos a dejarla así, ¿no? Esa es la conductividad térmica. Aquí ya la tenemos, ¿no? Ahora vamos a definir su variable. Aquí ya no lo hace automáticamente, tenemos que se muestren todas las características, y bueno, vamos a dejarla así. Ahora, vamos a definir nuestra ecuación. En equations, vamos a irnos a weak form. Es como le decía, vamos a definirlo a través de la fórmula de la formulación débil. Aquí nos dice, bueno, dame la expresión de la formulación débil, y vamos a poner que sería menos K punto el gradiente de T por teste, ¿no? Si queremos, aquí Console nos ofrece poner todos los operadores, presionando control y la tecla espaciadora, aparece un submenú en el cual nosotros podemos meter todas esas operaciones, ¿no? Y bueno, ya tenemos definida ahí nuestra formulación débil, ¿no? Ya como lo habíamos visto en las diapositivas, ¿no? Ya está definido, ya está todo ahí. Entonces ahora lo que necesitamos, ya tenemos la definición de la variable, la condición inicial, ya tenemos nuestra ecuación en forma débil, ya la pudimos introducir en console. Ahora necesitamos definir las condiciones a la frontera. Entonces, vámonos al módulo, vamos a definir una característica, una condición a la frontera. Ahí nos está dando una condición a la frontera. Lo primero que vamos a definir sería la temperatura, ¿sí? Entonces vamos a definir aquí la temperatura. Le vamos a poner un tag a la temperatura. Recuerden que todo tiene tag. Vamos a renombrarlo. Aquí ya cambia como temperatura. Y
vamos a poner algunas configuraciones aquí. Tenemos las restricciones que vamos a mantenerlas igual que el padre. Tenemos aquí las características de selección y podemos definir dónde la vamos a poner, si lo vamos a poner en el exterior o lo vamos a poner en el interior, ¿no? También podemos ver las reglas de anulación que pueden ser que están integradas o podemos también definir nosotros reglas de anulación y tenemos los tipos de anulación que puede ser exclusivas, de contribución. Esto ya en el curso se explica bien, se crean reglas de anulación. En este caso vamos a dejarlo como está, en forma exclusiva, y después vamos a definir el valor que va a tener esa temperatura. ¿Cómo? A través de una entrada de usuario. Vamos a inputs y vamos a poner user inputs y aquí ya nos está definiendo una entrada de usuario. Esa entrada de usuario, pues hay que nombrarla, la vamos a llamar T0, vamos a poner la descripción, podemos en el tooltip vamos a poner aquí que vamos a poner el Glitch Boundary Condition y vamos a poner lo que es la definición en el látex. Al igual nos pregunta, bueno, pues eh, cuál va a ser esa variable, ¿no? ¿Cuál va a ser esa entrada de usuario? Vamos a definirla en la temperatura y nos pregunta aquí qué es, si es un escalar, cuáles son los valores permitidos, vamos a dejarla por default y vamos a poner un valor por default, que serán 293.15. Una vez que está eso, vamos a definir su variable y ya tenemos la definición de la variable ahí. ¿Sí? Vamos a dejar todo heredado, lo vamos a dejar así y ahora vamos a poner la ecuación, ¿no? Hay que definir cuál es su, su valor o cómo sería su formulación débil para esta ecuación, ¿no? Ok, entonces vamos a irnos a temperatura. Aquí vamos a ver equation y le vamos a poner constraint. Una vez que tenemos ya la de constraint, vamos a definir qué va a tener constraint. Dijimos que va a ser T0 menos T. ¿Sí? Y vamos a utilizar fill quantities y vamos a decirle qué es la temperatura. Y ya definimos ahí nuestra condición a la frontera, ¿no? Ya tenemos nuestra condición a la frontera, tenemos dónde aplica, cuáles son las reglas de sobreescritura, el nombre, tenemos la entrada de usuario que vamos a requerir, qué va a ser, y el valor por default, y después tenemos ya su ecuación, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos a temperatura y vamos a la condición de frontera, aquí podemos ver una pequeña lupita, y si nosotros le damos, nos crea en la ventana gráfica un dominio para poder seleccionar y en la parte de abajo ya nos crea el módulo. Si se fijan, ya dice Heat Transfer Masterclass, ya nos da lo que es el Heat Transfer Model Master 1, y así lo podemos ver, el valor inicial, ya dice 293.15, y el valor de la temperatura, y aquí nos dicen 293.15, y podemos seleccionar las fronteras del dominio, y nos las está poniendo en un color diferente, en color morado, y nos las despliega aquí, ¿no? Si ponemos all boundaries, selecciona todas las fronteras. Entonces, pues vamos bien ahí, ya tenemos bien definido esto.
Aquí, por ejemplo, ya nos aparece la thermal conductivity y ya nos aparece aquí lo que es la conductividad térmica y nos dice que es del material. Esta entrada de usuario lo que hace es que se vincula con el nodo de materials en el model builder y lee las propiedades del material y las pone ahí. Pero también nos permite definir como usuarios, ¿no? Podemos definirlo, darle un valor en watts metro Kelvin y decir si es isotrópico, si es diagonal, en el cual nos permite aquí, o anisotrópico, nos permite meter valores para cada dirección espacial. Hay que comentar algo aquí, lo estamos haciendo muy simple, no estamos deteniéndonos en muchas cosas. COMSOL genera secciones, lo que podemos aquí en la configuración, bueno, aquí en la configuración ya del módulo, son secciones, uno puede generar secciones diferentes para ir arreglando como vemos en el Model Builder. En este caso, como yo no definí una sección en mis operaciones, pues lo que hace COMSOL es por default genera una sección y la llama como el nodo principal, ¿no? Que es Heat Transfer Model Master, ¿no? La llama así, pero podemos ponerle aquí, generar una sección y ponerle que es una propiedad, por ejemplo, de transporte, ¿no? Bueno, continuemos. Ya tenemos nosotros lo que es la temperatura, nuestra ecuación, nuestros valores iniciales. Ahora necesitamos definir, hay que definir la condición de flujo cero. Igual vámonos a boundary condition. Vamos a generar otra característica, otra condición de dominio y vamos a llamarla thermal insulation. Vamos a poner aquí thermal insulation. Vamos a ponerlo ahí. La condición de thermal insulation solamente puede estar de manera exterior, o sea, vamos a quitar la interior. Esta va a ser exclusiva, que quiere decir que no podemos poner en la misma frontera varias condiciones a la frontera, o sea, generar condiciones de tercer orden. Cuando tenemos aislamiento térmico y ponemos temperatura, una condición de temperatura en la misma cara, lo que va a hacer es quitar la condición de aislamiento y va a poner la de temperatura y vamos a poder poner también la de flujo de calor y entonces esa nos genera una de tercer orden. Esas sí pueden convivir en la misma frontera las dos. La de thermal insulation, pues no, esta no puede, ¿no? Entonces, vamos a generarlo así, ya está generado ahí. Vamos a renombrarla, vamos a hacerle thermal insulation. Como es una condición natural, pues no necesita ser especificada. Ahora vámonos a la última que tenemos, que sería la de a la densidad de flujo de calor. Vamos a generar otra condición de frontera. Ahora vamos a llamarle heat flux, flujo de calor. Vamos a poner su nombre por default. Esta sí puede ser interior o exterior. Y vamos a cambiarle aquí donde dice tipo de anulación. Le vamos a poner que contribuye, ¿no? Y ya, ahí está ahí. Vamos a renombrarla. Ya cambió a heat flux. Ahora lo que necesitamos es obtener el valor de ese heat flux, ¿no? Entonces, vámonos a inputs, user input, y entonces ahora vamos a definir esa entrada de usuario, ¿no? En donde nosotros vamos a poner el valor del flujo de calor, ¿no? ¿Sí? Y vamos a definir el símbolo látex y la variable que va a ser. Vamos a Bilin, vamos a ponerle aquí y vamos a buscar el de inward heat flux. Aquí nos aparece que es la densidad de flujo de calor, está en watts por metro cuadrado. Y su valor, en este caso, pues vamos a definirlo como 0, ¿no? No lo vamos a cambiar. Ahora vamos a generar la variable, la definición de la variable,
y bueno, ya tenemos ahí cómo se comporta ahí nuestro. Vamos a generar una vista y bueno, pues aquí ya nos aparece Q0 en watts por metro cuadrado y nos da un valor de 0. Ya podemos ir poniendo ahí las condiciones, ¿no? Y si nosotros ponemos una temperatura, entonces seleccionamos parte de las mismas caras, seleccionamos 4, 5 y tenemos que verlo aquí. Ok. Entonces, vamos a temperatura y vamos a ponerle aquí que es contributiva también. Ahí estuvo el error. Ya está contribuyendo los dos, ¿no? Entonces vamos a volverlo a generar y ahora sí, vamos a poner la 5 y vamos a poner temperature y vamos a poner la 5. Y ahora sí, se contribuye si se fijan, ya las dos están contribuyendo, quiere decir que se están sumando. Entonces, hasta ahí vamos bien, ya tenemos nuestro flujo de calor, ya tenemos nuestra entrada. Ahora lo que hay que hacer es, pues, la ecuación. Vamos a Quick Equation y vamos a meter la formulación débil, ¿no? Que sería Qin por teste. Entonces, que sería la densidad de flujo de calor de entrada por la función de forma T. Y ya tenemos ya está nuestra definición del flujo de calor. Con esto, pues terminamos de meternos nuestras ecuaciones. Ahora lo que necesitamos hacer es definir un resultado. En este caso, vamos a definir un resultado por default. Cuando nos genere la simulación, todo lo en Console, en el Model Builder, cuando nosotros generamos cualquier simulación, cada módulo tiene resultados por default en 2D, en 3D, en la dimensión que estemos, ¿no? Entonces, hay que definirlo para nuestro módulo, result default, y entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacerlo en 3D y vamos a poner un surface, un volume. Está. Son muchos. Un volume, por ejemplo. Y entonces podemos ponerle aquí qué es lo que queremos que nos den la expresión, ¿no? Nos va a dar la temperatura, ¿no? Entonces, podemos cambiar también el nombre. Por ejemplo, le podemos poner temperatura. Podemos ver de dónde va a venir, de qué solución va a venir. Podemos darle, pues, cambiar algunas propiedades de la gráfica. Podemos definir aquí cómo lo vamos a hacer. Aquí no sé por qué no me está dando acá. También podemos poner el color del table, vamos a ponerle thermal, que es el que comúnmente y la calidad. Podemos hacer varias cosas aquí, ¿no? Entonces, pues ya con eso definimos, bueno, otra cosa que hay que hacer para que aparezca en nuestro módulo es en Definitions Library, aquí en Physics Area, lo que hay que hacer es definir un área de la física donde va a estar, ¿sí? Entonces, Physics Area, y aquí es donde nosotros vamos a acomodar ahí, ¿no? Vamos a poner aquí, ponerle un nombre, una descripción, un icono y un peso. El peso lo que me va a hacer es ponerme dónde quiero, en qué nivel quiero que se vea, ¿no? Vamos a seleccionar Heat Transfer como el parent area, lo vamos a hacer como parent, entonces aquí nos aparece, y si nosotros por ejemplo, le ponemos 1, nos aparece hasta el principio, si le ponemos 10, lo va a mandar más abajo, ¿sí? Ya dependiendo de dónde lo queramos, pues tenemos que ponerlo ahí, ¿no? Ya con esto ya nosotros tenemos definido nuestro módulo, ¿no?
Lo que vamos a hacer es, bueno, grabarlo. Yo ya lo hice, lo grabamos y aquí en donde nos vamos a la parte que dice Archive Browser, Development Files, vamos a cargar nuestro ejemplo. Aquí yo ya cargué el ejemplo, Masterclass Equation, difusión de calor, y entonces ya estamos listos, ¿no? Vamos a guardar este como, vamos a ponerle aquí, Masterclass. ¿Dónde está? Ah, pues me salí. Y vamos a ponerle aquí ejemplo 1. Ya. Si ustedes pueden ver la extensión del Physics Builder es .mph, php. Generalmente los Model Builders son mph, pues tiene todavía PHP de Physics Builder, ¿no? Es un mph, Physics Builder, la extensión, ¿no? Entonces lo guardamos y aquí, bueno, cuando vamos a Deployment Tools, lo que podemos es Add Builder File y aquí seleccionamos el que queremos, ¿no? Ya el otro ya lo estuve checando, aquí ya está cargado. Entonces lo que vamos a hacer es generar ahora el, este, pues nuestra simulación. Vamos a abrirlo. Yo aquí ya también ya tengo el ejemplo en el cual estamos utilizando nuestro módulo, ¿no? Para que ustedes lo vean, vamos a ponerle New, Model Wizard, 3D, y si nos vamos a Hit, aquí aparece nuestro Heat Transfer Masterclass. Eso es lo que les comentaba Emilio, en que una vez que nosotros hagamos nuestro módulo, en que lo desarrollemos, lo probemos, ya hagamos todo, lo que podemos hacerlo es adicionarlo a la selección de física en el Model Builder. Aquí aparece ya y la podemos seleccionar, por ejemplo, Add, y ya y si yo no le pone Study, nada más me aparece el estacionario porque es lo único que habilitamos. Si recuerdan, cuando estuvimos configurando lo que es el nodo principal en la edición de la física, pues me preguntaba si quería estacionario, dependiente del tiempo y en frecuencias, pues podemos poner el que sea, pero aquí pues solamente pusimos estacionario, ¿no? Lo podemos seleccionar, Done, y entonces ya me genera ahí. Si se fijan, aquí ya me aparecen Heat Transfer Masterclass, Heat Transfer Model. Puedo seleccionar mis condiciones a la frontera. Puedo poner el de Thermal Insulation 2, por ejemplo. Borrarlo y mi heat flow, que es lo único que me aparece, ¿no? Vamos al ejemplo y pues ya ya hicimos el ejemplo. Lo que hicimos fue generarlo, un flujo de calor, pusimos el flujo de calor ahí, una temperatura, aquí lo fijamos en 350, pusimos el heat flux de 1000 watts por metro cuadrado del otro lado, mi material es cobre, se fijan, nosotros definimos el cobre y como en, en, en la entrada de usuario pusimos que era uno de material, se une con el nodo materials y lo obtiene from material. Y pues nada más tenemos el estudio estacionario y nos dio las gráficas de los resultados por default, que es un 3D, un volume, la temperatura, aquí lo que estoy diciendo es restándole para que me dé un diferencial, pero vean cómo funciona, ¿no? También lo hice con un con un model builder normal, con el módulo que ofrece Console, y pues nos da lo mismo, ¿no? Saqué ahí las diferenciales, por eso ya me dio lo mismo. Entonces, si se fijan, pues el Physics Builder pues es una herramienta bastante poderosa que nos ofrece Console para poder desarrollar nuestros propios módulos. Esto, como dice Emilio, es recomendable utilizar los que hace Console, ya que Console pues tiene todo un proceso de revisión del módulo, de los resultados, pero en algún momento se podrá ver algo que uno no tiene o se quiere adicionar algún otro parámetro que no tiene el módulo de console, y entonces tenemos esta opción
de generar nuestras propias físicas. Esto lo vemos en el curso del constructor de física, lo vemos más a fondo, nos vamos hasta las tripas de, de, del constructor, pero pues si tienen alguna pregunta, ya por mi parte sería todo.